Nuestro maestro Aguilar está exultante, especialmente grande, transformado en un enorme tigre de 500 kilos atrapando con sus enormes garras a su presa e inmovilizándola para ser devorada. Así describían algunos de sus adeptos a Juan Carlos Aguilar, un bilbaíno que impresionaba por su habilidad con las artes marciales, por su predisposición a controlar el dolor y por su especial magnetismo. Nadie podía imaginar que tras aquella apariencia contenida y sosegada como maestro Shaolin, capaz de caminar sobre brasas o partir ladrillos con las manos, en realidad se escondía la brutalidad de un dragón capaz de matar. El falso monje utilizaba el budismo, el karate y el kung fu para captar mujeres a las que vejaba, maltrataba, violaba y humillaba. 2 de sus víctimas terminaron siendo asesinadas atrozmente en 2013. Juan Carlos Aguilar nació en Baracaldo, Vizcaya, en 1965 y ya desde niño decía conocer el sufrimiento. Fue su hermano mayor quien le introdujo en las artes marciales a mediados de los 80. Una forma de paliar ese infierno interior que él mismo llegó a describir. En aquel momento, disciplinas orientales como el karate y el kung fu se empezaban a poner de moda y qué mejor que convertir dicha afición en trabajo. Ambos hermanos abrieron un gimnasio en Bilbao. Sin embargo, la desgracia quiso que el hermano de Juan Carlos falleciese víctima de un accidente. Fue aplastado por un ascensor. Aquello conmocionó tanto al menor de los hermanos que en 1992 decidió viajar a China. Viaje iniciático al año regresó completamente transformado. Su estancia en la provincia china de Henan le convirtió en todo un guerrero milenario, los llamados monjes Shaolin. Años después se descubriría esta mentira ya que hacía más de 300 años que no existían estos monjes en China. Pero su picaresca y sobre todo, su palabrería, captaron la atención de los acólitos. Fundó un nuevo gimnasio en Bilbao y también el llamado Monasterio Océano de la Tranquilidad. Allí impartía el conocimiento y la sabiduría adquiridas en aquel viaje catártico. Aparte de ser 3 veces campeón del mundo de Kung Fu, Aguilar destacaba por su aspecto de guerrero chino. Y eso terminó de captar a los más curiosos, incluidos los medios de comunicación. Javier Sierra, Xavier Sarda, Pepe Navarro o Eduard Punset le dedicaron minutos de gloria en televisión y se creyeron su filosofía y renovación espiritual. En decenas de entrevistas, el falso maestro Shaolin aparecía vestido de naranja, con el pelo rapado al cero para realizar habilidosos ejercicios marciales, repletos de precisión y dureza en su ejecución. Una persona cuando está al límite se ve su verdadera naturaleza, decía. Tenemos muchos frenos como animales que somos y nosotros a través de las artes marciales intentábamos potenciarlo, aseguraba. Sus palabras eran una especie de mantra para sus acólitos que le seguían fervientemente. Todo el mundo quería ir a sus clases, aprender sus movimientos, aferrarse a su fe. Ser el maestro Aguilar. Casado y con 2 hijos, el monje vasco iba reclutando cada vez más seguidores. Pero hubo en 2 ocasiones que estuvieron a punto de descubrirle. Una de ellas en Marbella, en 1997, cuando su actuación generó mucha controversia dada la extrema violencia empleada. El revuelo fue monumental dado que, además, había personajes famosos. Y la segunda en el año 2000 en Espinosa, Burgos, el pueblo de sus padres, para hacer una exhibición. Esta consistía en empujar un coche mientras tenía una lanza pinchándole la garganta. Jamás lo hizo y se limitó a hacer acrobacias y romper algunos ladrillos. El coste, 1.200 euros. Tanto el ayuntamiento como los lugareños se sintieron estafados. Pero aún así, seguía cosechando alumnos, aprendices y adeptos tanto para el gimnasio como para el templo. Su disciplina servía para el control del dolor, llegó a asegurar el escritor Javier Sierra tras saltar la noticia de los crímenes. Parecen ejercicios para el dominio del dolor, dolor que se ha autoinfligido. Atarse de manera extrema lo ha hecho con él mismo, con sus discípulos, con sus víctimas.
Una obsesión era el dominio de la mente sobre el cuerpo y específicamente del dolor porque, para el ganador del premio Planeta, era como si el dragón oscuro le devorase las entrañas. Mirando la foto en la que el Sifú Aguilar está rodeado de muchísimas puertas rojas manteniendo una actitud relajada pero con mirada penetrante. Y sentí toda su fuerza y paz interior, explicó una de sus seguidoras cinturón naranja de Kung Fu en un foro de internet. El engaño llegó lejos, como vemos. Comienzan los crímenes. En 2004 llegó una mala racha. Su socio se marchó, sufrió amenazas e, incluso, su mujer terminó pidiendo el divorcio. Tuvieron que pasar 9 años para que sus verdaderas prácticas saliesen a la luz. Antes no hubo quejas ni denuncias sobre la violencia empleada, ni sobre las violaciones. Hasta que Aguilar decidió matar, descuartizar y comerse a sus víctimas. Eran las 3:20 horas de un 25 de mayo de 2013. El monje recogía con su coche a Jenny Sofía Rebollo, una colombiana madre de 2 hijos que estaba pasando por un mal momento económico. Se estaba prostituyendo, así que accedió, se montó en el vehículo y terminaron en el gimnasio en 4 propiedad de Aguilar para mantener relaciones sexuales. Pero en realidad lo que hizo fue maniatarla, hacerle sendas fotografías sexuales y comenzar a diseccionar su cuerpo. Los guerreros que vencían en las batallas se comían el corazón del vencido para humillarlo. Juan Carlos Aguilar cada parte del cadáver la fue escondiendo. Algunos pedazos en un falso techo del gimnasio y otros en su piso de la calle Iturriza número 5. También quemó parte del cadáver en las duchas de la escuela y se deshizo de lo que pudo arrojándolo a la ría de Bilbao. Su actitud los días posteriores era de aparente normalidad. Continuó con su rutina impartiendo clases a sus alumnos y aunque era habitual que sufriese ataques de ira, una de sus acólitos sí le notó especialmente iracundo e inquieto que de costumbre. 8 días más tarde, la madrugada del 2 de junio volvió a las andadas. Regresó a la calle General Concha en busca de una nueva víctima, la nigeriana Maureen Nada Otuya. Tras practicar sexo, llevó a cabo el mismo ritual que con Jenny. Fueron 9 horas de sufrimiento, golpes, asfixia y toda clase de vejaciones, donde la mujer de 29 años finalmente logró zafarse y pedir auxilio. Verónica, una vecina que pasaba por allí, escuchó los gritos desesperados de socorro de la mujer y llamó a la Erchaincha. Vi a una persona de color gritando auxilio, era una persona de color y a otra persona que la arrastró del pelo hacia abajo, explicó durante el juicio. Para cuando llegó la policía, se encontraron con una escena dantesca. Maureen, en coma, al borde de la muerte, falleció a los 2 días, y un zulo repleto de varias bolsas con restos humanos, toda clase de armas, cuchillos, sierra, hachas, sables y fotos y vídeos de mujeres desnudas en actitud obscena y de sometimiento, incluidas las 2 víctimas. La explicación que Aguilar dio tras su detención, ya en su primera declaración ante la Erchaincha, fue que desvarió. Le dio un ataque de ira descontrolado debido al tumor que tenía en la cabeza. Al darme cuenta de que estaba muerta, intenté deshacerme de ella. Tuve flashes en la percepción. Se mezclaba la realidad con pérdidas de control. Como me pasa desde hace 4 años, afirmaba. Reconociendo los hechos, Aguilar se refería a cuando escaló 550 metros de altitud y sufrió una especie de muerte inminente. Según el falso monje, desde ese día, mi pensamiento va más lento, tengo desconexiones, siento que el cerebro se me para. Aunque en realidad, el diagnóstico médico fue bien distinto. Los facultativos le encontraron un quiste aracnoideo en el temporal izquierdo, de naturaleza congénita. El tratamiento, fármacos para la memoria y el comportamiento. El 15 de abril de 2015 comenzó el juicio contra Juan Carlos Aguilar por el asesinato de 2 mujeres a las que previamente había vejado, maltratado y a una de ellas, descuartizado. 5 hombres y 4 mujeres conformaron el jurado en una vista judicial que generó gran expectación entre los medios de comunicación. Más de 100 periodistas acreditados y múltiples conexiones en directo para informar puntualmente de lo sucedido en la Audiencia Provincial de Vizcaya.
El primero en declarar fue el acusado. Pero antes de escuchar a Aguilar, la secretaria judicial leyó el escrito que él mismo redactó reconociendo los asesinatos con alevosía. Actué de forma súbita, imprevisible e inesperada, contó. Eso sí, lo único que no admitió fue el ensañamiento, el de la primera víctima. Estas palabras llegaban tarde. Según las acusaciones, no mostró interés alguno en ayudar a los investigadores y cuando lo hizo fue de cara al juicio a modo de estratagema extemporánea para que le redujesen la condena. Ni siquiera pidió perdón. Ya de pie, se pudo ver cómo Aguilar no había cambiado nada. Tenía el mismo aspecto que durante su detención. Las acusaciones dejaron claro que Aguilar disfrutaba manteniendo prácticas sexuales de dominación con mujeres sometidas a él e indefensas, incluso desmayadas o privadas del sentido. Así lo demostraban las sendas fotografías y vídeos sobre las víctimas. Las golpeaba hasta darles muerte y recogía dichas prácticas en soporte fotográfico para su posterior disfrute. Se creía que el acusado fantaseó, planeó y ejecutó el crimen de Maureen con el ánimo premeditado de saciar sus instintos asesinos, salió con su vehículo a buscar una víctima. De hecho, cuando la policía encontró a la joven, esta estaba en el suelo semioculta por unos colchones y tapada por una tela. Tenía la ropa desgarrada y estaba ensangrentada e inconsciente, con las manos y pies atados con bridas y 2 vueltas de cinta americana apretándole el cuello. Debajo de la cinta tenía un cordel enrollado 5 veces alrededor del cuello y una brida apretándole. Las discípulas del maestro Aguilar lo tenía todo pensado. Escogió a la víctima con cuidado al ser una mujer vulnerable, en situación de exclusión social, con escasa red de apoyo social en Bilbao, inmigrante de un estrato socioeconómico muy bajo, que no iba a ser echada de menos por nadie. Es decir, una mujer a la que consideraba una presa fácil. Entre los testimonios que pasaron por el juicio, está el de una decena de mujeres que tuvieron relación con el falso Saulín. Uno de los testimonios claves fue el de una de sus discípulas, María Eva. La joven de 28 años estuvo junto al cadáver de Jenny sin saberlo. Dijo, incluso, haberlo tocado. María Eva puso en antecedentes al jurado aludiendo a la agresividad del asesino, me golpeaba los pechos, el culo, los brazos y el trasero y me tiraba del pelo. Y se excusaba con era un desahogo, para sacarse la rabia, el amargor. Me decía que era su compañera para todo. La relación de sumisión era enfermiza. Hasta tal punto que al día siguiente del asesinato de Jenny, la declarante estuvo con Aguilar. Él le pidió que acudiese al gimnasio, que le esperase en una sala mientras en otra contigua utilizaba un martillo, un taladro y una motosierra. 2 horas después, le vendó los ojos y le llevó a la estancia contigua. La tumbó sobre la cama y me dijo que pusiera cara de excitación y me hizo 3 o 4 fotos. Entonces me cogió la mano y me dijo que tocara, me la llevó hacia atrás y me hizo palpar aquello, yo pensaba que era una cama. Toqué algo frío y duro. María Eva no lo sabía pero acababa de tocar el cadáver de Jenny. Tras aquello, ella se marchó y él desapareció en coche junto con varias bolsas. En aquellos bultos llevaba parte del cuerpo de su víctima que, gracias a las cámaras de seguridad instaladas junto a la Universidad de Deusto, se pudo comprobar que estaba arrojando los pedazos a la ría. En cuanto a los informes de autopsia atestiguaban que Aguilar les propinó golpes contundentes a las 2 víctimas. El de Maureen presentaba una contusión interna en el hígado provocada probablemente por puñetazos. Los restos de Jenny fueron identificados mediante una necrorreseña. Su obsesión por los cuerpos inmóviles de mujeres desnudas fue lo que, según la Erchaincha, provocó la muerte de Jenny y su posterior descuartizamiento para deshacerse del cadáver. Para ello necesitó de una semana. Entre las lecciones que impartía el falso maestro Saulín, había una que rezaba, los guerreros que vencían en las batallas se comían el corazón del vencido para humillarlo. Y es que las partes blandas del cuerpo de Jenny jamás fueron encontradas.
Sin ensañamiento, así el jurado se encontró con un hombre muy listo, muy calculador y muy manipulador, como le describió Tamara Martínez, abogada de la Asociación Clara Campoamor. Tenía cierto enganche social, conectaba bien con la gente y aprovechaba sus apariciones en televisión, apuntó. Tras 7 días de juicio, el jurado encontró culpable por unanimidad a Juan Carlos Aguilar de 2 asesinatos con alevosía pero sin ensañamiento y le condenó a 38 años de cárcel. Un veredicto que tuvo en cuenta que jamás mostró arrepentimiento alguno. De hecho, la actitud del monje durante la vista fue de indiferencia, escuchando con los ojos cerrados a los testigos, ladeado, con las manos entrelazadas. Un comportamiento que no dudó en recordar él. Juez Manuel halló al jurado antes de deliberar. Su estancia en la cárcel no había hecho más que comenzar y el 28 de julio de 2015 sufrió un ataque por parte de otro interno. Fue en la prisión de La Moraleja, Palencia, cuando un interno con un alto perfil psiquiátrico y muy conflictivo, además de gran corpulencia, 1,90 de estatura y más de 120 kilos de peso, cogió un cepillo de dientes afilado y le emprendió a puñaladas contra el monje, alcanzándole varias veces la cabeza y el cuello. Nunca se temió por su vida. Tras este episodio y ya recuperado, Aguilar fue trasladado al centro penitenciario de Mansilla de las Mulas, León, donde actualmente cumple condena. Su salida de prisión está prevista para 2038.